Bienvenido a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. Este es uno nuevo, especial, es el episodio número 69 y es la primera vez que me van a entrevistar. Para esta entrevista invité a Luli, para mí, Lucila Sarkis, para muchos, que es una persona que admiro un montón, que tuvimos un recorrido similar en lo profesional, pero que en este hito de mi vida, que fue publicar mi primer libro, ella tuvo un rol súper importante, fue quien me expandió, quien me sacó lo mejor y también lo peor de mí en este proceso, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de este episodio, así que la presento. Bienvenida, Luli. Bienvenida a este episodio, gracias por estar, para mí es un regalo enorme y siempre pienso estos episodios como la Rocío de 80 que vuelve a escucharlos y que esta pieza, viste, que me lleve a este momento. Gracias. Todo tuyo, Hola, todo Ro. tuyo. Qué nervios. Bueno, yo soy una nostálgica, así que me gusta eso de la Rocío de 80 mirando para atrás y viendo estas joyas y estos recorridos y estas personas. Muchas gracias por la invitación. Qué honor estar acá conversando con vos y, bueno, hablando un poco de tu libro y tu experiencia escribiéndolo, que creo que va mucho más allá de escribir un libro y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, si te parece, arrancamos con la conversación. Todo tuyo. Te cedo Proyecto Expansión, es todo tuyo. Sos la Perfecto. Qué host. responsabilidad, qué responsabilidad ser la host hoy. Bueno, tengo muchas cosas de las que me gustaría conversar. La verdad es que acompañar el proceso de tu libro, acompañarte en ese proceso, a mí me dejó un montón de enseñanzas y de cosas que me fui guardando y que también voy a ir compartiéndote para que vos me digas a ver cómo las viviste de tu lado. Pero un poco la primera pregunta es, ¿en qué momento de tu vida te llega este libro? ¿Vos lo fuiste a buscar? ¿Te llega? ¿Qué te pasó cuando llega esta propuesta o cuando la saliste a buscar? ¿Cómo fue eso? Mira, se unieron un montón de puntos porque la realidad es que no lo estaba buscando activamente para nada, pero sí desde chiquita si me preguntabas qué quería, era escribir un libro. No tenía ni idea de qué. Pero sí sucedieron como cosas que se fueron como, ¿viste el interés compuesto? Como que vas haciendo una acción y eso te lleva a acumular. Bueno, algo así fue, porque cuando empecé con Proyecto Expansión, nunca sabes quién está escuchando del otro lado. Eso hizo que me escuche una persona que me presentó a un concurso de emprendedores para Diario Perfil, para Editorial Perfil. Ahí gané un premio como emprendedora en el 2023. Y eso llevó a que me escuchen otras personas y desde ahí a través de este podcast me escuchó una persona de Urano, de la editorial Urano, y me convocó por mensaje de Instagram en julio 2024. Me acuerdo que estaba por ir de viaje. Me pregunta si tenía pensado escribir un libro porque le gustaba lo que yo hacía o mi forma de hablar, de explicar. Y ahí fue como que dije, uff, esto puede pasar. Y bueno, después viene la parte más burocrática, ¿no? El contrato, el ida y vuelta, pero tuve una reunión con ellos, tuve con ellos tres reuniones, me acuerdo que una estaba de vacaciones en Brasil y tuve un encuentro y fue como, bueno, a partir de ahora es escribir y ahí empezó mi toma de decisión, que siempre hablo, el episodio anterior fue justamente tomar decisiones y tenía que ver con esto, como, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo quiero escribir? ¿Y quién quiero que me acompañe? Y no hubo dudas de, o sea, me acuerdo que cuando pasó esto, creo que te mandé una nota de voz y te dije, che, esto está, pero no hay chance, para mí es re importante que sea con vos, o sea, hay pocas personas que me pueden acompañar en este proceso y yo me consideraba en ese momento como la declaración de ignorancia, ¿viste? No sé que no sé sobre este tema. Hay cosas que uno puede saber y hay otras que no saben y yo cuando me llegó esta propuesta digo, me encanta escribir, pero no sé sobre escribir un libro. Y ahí dije, bueno, Luli sabe mi recorrido, sabe lo que son los negocios y seguramente entiende cómo quiero abordarlo. Y ahí nos reunimos y empezó esta aventura. Así es, bueno, muchas gracias por eso. Y nada, qué importante también hoy saber armar red, sobre todo cuando uno se enfrenta como a cosas nuevas. Y ahí va mi segunda pregunta. Te escucho hablar de esto de siempre te imaginaste escribiendo un libro. Y ahí hay un deseo que estaba latente durante mucho tiempo. ¿Qué le pasa a una persona cuando de alguna manera se le cumple un sueño o le llega la posibilidad de hacer algo que deseó tanto tiempo y de repente sí, va a suceder y no está claro cómo? ¿Qué te pasó a vos, Rocío, Ah, cuando pasó eso?
Para mí fue una gran experiencia, primero porque uno no elige cuando se cumplen los sueños, y eso fue mi aprendizaje con el libro, porque uno puede decir, bueno, quiero algo y uno se pone el objetivo y lo trabaja y está bueno, pero es esto de la acumulación de acciones llevan a un resultado. Pero nunca me imaginé que el libro iba a venir de una manera tan liviana, porque al final, si vos me decís, "Che, Ro", la propuesta, digo, la escritura es otro proceso. Pero, ¿te imaginabas más que te llamen o te inviten a escribir un libro o vos ir a buscarlo proactivamente? Y la verdad que yo pensaba, bueno, cuando esté lista para escribir voy a ver a quién convoco para que me invite a escribir, ¿no? Pero nunca pensé que iba a llegar esa propuesta. Entonces, como que fue bastante orgánica la primer parte. Lo que pasó fue que la escritura me encontró en un momento. Yo escribí el libro en 100 días con vos. Y después vino la reescritura, le digo yo, pero la revisión que fue pulir y sacar un montón y editar un montón, porque en el medio murió mi sobrino y eso a mí me hizo cambiar mi forma. Y fue como escribí más como más a flor de piel y se publicó cuando yo perdí a mi bebé. Entonces, el momento en el que llega la propuesta fue muy linda, fue celebrada. Pero después me costó mucho conectar con la celebración de cumplir un sueño, porque llegó en un momento o en el peor año de mi vida hasta ahora. Entonces, dentro de eso aprendí también a que podemos coexistir entre la alegría y la tristeza y que a veces los sueños no se cumplen como uno tiene de expectativa. A veces los sueños tienen que ver con, sí, ponerte a disposición, accionar, hacer tu trabajo, pero después cuando pasa algo que no depende de vos, te puede encontrar en cualquier momento. Por eso creo mucho en la salud mental, porque ahí tuve la salud mental como cuidada de alguna manera, autocuidada, autopreservada, como querramos llamarle, para poder disfrutar un poco de ese sueño incluso en un momento de mierda de mi vida, ¿no? Como que para mí eso es importante también, porque a veces hay tanta expectativa con llegar a algo que cuando llegas a eso no lo disfrutas lo suficiente. Y creo que pasa un montón, lo veo un montón en clientes, lo veo un montón en procesos, como esta expectativa, quiero lograr tal cosa, bueno, llegaste a ese número de facturación, llegaste a ese trabajo, llegaste a tener el negocio que querías, llegaste a escribir un libro. ¿Cómo te sentís? Vacío, me siento mal. Bueno, a ver, ahí hay un trabajo personal para hacer y creo que esa enseñanza para mí fue súper grande. Y me pasó también con el casamiento, o sea, me casé en el medio del dolor y publiqué un libro en el medio del dolor. Y fue como, bueno, esto tengo que disfrutarlo incluso cuando estoy recontra rota dentro de tristeza. Y eso también fue una gran enseñanza para mí. No sé si respondí la pregunta, pero me parece que está bueno comunicar que a veces lo que deseamos mucho no llega en el mejor timing. No, la respondiste con creces y no, es impresionante todas las cosas que pasaste mientras escribías el libro, editando el libro, una vez que se publicó. Siento que a veces nos parece que un libro, por ser un objeto que está impreso y que está ahí, tiene mucho de estático. Después vamos a hablar un poquito también de qué se siente estar sobre un poco las palabras impresas para siempre. Mm, Eh, pero en el fondo es algo tremendamente vivo. Y a mí me pasó desde este lado de acompañar tu escritura, ver un poco todas esas versiones tuyas a través de la primera versión del libro, lo que vos querías mostrar y sostenías en algunas partes con mucho, digamos, esfuerzo o cuidando algunas cuestiones, en otras partes más libre, cómo se notaban tus distintas capas y versiones en esa primera versión y cómo después fue mutando la escritura cuando fuiste perdiendo piel, ¿no? Y mutando. Entonces, ¿cómo fue para vos ese trabajo que fue inmenso, con un recreo grande en el medio, con un dejar reposar el texto en el medio, que creo que también impactó mucho cuando vos te reencontraste después con vos misma? sí, creo que ahí te entendí mucho, porque una cosa es que, viste, hay cosas que vienen muy de la mente, que decís, uy, sí lo entiendo, y hay otra cosa que viene más de la experiencia. Uy, lo siento, le doy la derecha, tiene razón. Y a mí me pasó mucho con vos al principio, cuando armamos, no me acuerdo bien, hay algunas lagunas que tengo, quizás vos te acordás mejor, pero en una de nuestras reuniones, la primera, vos me dijiste, Ro, atate las manos antes de tocar la inteligencia artificial. Me dijiste eso. Y a mí me quedó, y en ciertos procesos o momentos de escritura que son muy densos, atiné 2 veces a abrir la inteligencia artificial y la pasé muy mal porque me perdía en esa inteligencia artificial y dije, no, 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 no. Volvamos a las bases. Y en el primer proceso yo siento que los dos impulsos que tuve de inteligencia artificial fue en la primera escritura, en esos 100 días antes de que pase lo de mi sobrino.
y estaba como más acortonada. Es como que iba al recurso externo porque porque no quería conectar tanto con lo mío. Y me acuerdo que tus comentarios en el texto era, bueno, pero anda más profundo, dame un ejemplo. Más profundo, me falta. Y una de las cosas que vos me dijiste cuando empezamos a trabajar, yo me imagino un libro como que si fuese el de Rolón, pero de negocios. Y en ese primer proceso de escritura, en esos primeros 100 días, porque lo escribí en 100 días, la primera versión, no conecté. O sea, había algo que no me dejaba llegar a ese lugar más sagrado, a ese lugar. De hecho, hasta pedirle testimonios a mis clientes y eso era como algo que más me costaba. Era como que había algo que yo estaba Mm, cuidando de las formas, de no ser tan vulnerable, de, uy, no voy a decir esto porque voy a parecer una boluda, ay, no voy a decir, como imaginando más hasta quién leía, más de lo que yo podía sumar. Había un cuidado. Cuando pasa lo de mi sobrino, ahí empezó un proceso donde yo te entendí. Y fue como, che, pará, no necesito ni del ChatGPT ni la inteligencia artificial, no necesito de un otro, no quiero saber ni quién me lee, solo quiero poner y plasmar lo que fue mi proceso para mí y que esto le llegue a quien tenga que llegarle. Y ahí es donde no necesité nada, solamente fue como, a ver, me estás haciendo una pregunta que vaya más profundo, que voy a ir profundo acá, acá. Y llegaban momentos que había un fluir que en el primer proceso no existió. Yo en el segundo, cuando revisamos y fuimos profundo yo creo que ahí fue una poda, le digo yo, una poda del libro, pero tremendo. De hecho, mm. de 400 hojas, o sea, quedaron como 300 y pico hojas afuera, algo así, quedó otro libro afuera. En esa poda logré conectar con lo que vos me decías, ¿viste? Con eso de ir al rolón de las historias, ir a la profundidad del libro. Y me di cuenta que cuando uno llega a ese punto no necesita de nada más, no necesita el bastoncito de la inteligencia artificial en este caso, que quizás era muy tentador por momentos cuando empezó el primer proceso. Y eso lo aprendí en el proceso, como que algo que yo te entendía desde lo intelectual, no lo podía entender en el proceso. Y cuando estaba tan a flor de piel por el dolor y demás, lo entendí, lo encarné y fue tan necesario después que cuando entregué el libro, a la semana estaba abriendo Substack, escribiendo vitaminas de expansión y preguntándote, ¿cómo es esto? ¿Te acordás? Porque había una Sí, necesidad mía de seguir sacando de adentro cosas que no tenían que ver directamente con el dolor de lo que pasó en mi familia, sino también de sacar mi voz al mundo, que eso no estaba cuando escribí el libro la primera vez. No sé si me expliqué, pero tiene que ver con algo muy sí. profundo en la escritura. Uno cree que, bueno, me siento y escribo el libro. Sí, se necesita disciplina, sí, hay un montón de cosas detrás. Pero hay algo que conecta con el lector que yo recién ahora lo estoy viendo porque la gente está terminando de leer el libro y lo que me traen como feedback es un libro muy incómodo que al principio lo quise dejar, pero cuando logré pasar esa incomodidad, me transformó. Y eso es lo que sin querer logramos, porque esto no hubiese sido, yo no lo hubiese logrado nunca, Luli, si no era por vos, porque había algo de llevarme a lo profundo que tenías vos, no sé si es porque viste mi capacidad, no sé si es porque es tu forma de trabajar, tu trabajo del lenguaje, no lo sé, pero había preguntas que yo escribía el párrafo y me hacía medio la boluda y decía, acá seguro Luli va a entrar y me va a hacer una pregunta. Y era como, aparecía la pregunta o decía, uy, este párrafo me quedó espectacular y vos me lo borrabas. Y era como, ¿por qué? Claro, acá cuidé la forma. Como que había algo tuyo de ir atrás mío o al costado, no sé cómo explicarlo, pero era como algo que era como, había un lenguaje. De hecho, hablamos muy poco en el proceso. Todo fue por el documento. Fue como una lectura tuya de mí que ni yo tenía. Está buenísimo eso, está buenísimo. Ahora haciendo memoria, recuerdo dejar comentarios que decían ¿a dónde está Rocío? ¿No? Como Sí, el esa lema era. de la primera versión era ¿a dónde está Rocío? Y creo que era más que nada y principalmente lo que a mí siempre me llega de cuando charlo con vos o sí, cuando hablamos, digo, en lo personal o en lo profesional, siempre lo que me hace ver que hay algo distinto, que me hace el clic es cuando traes tu experiencia con tus clientes o propia, creo que hay algo ahí que es muy valioso, porque vos tenés muy habilitada la estructura, sos muy ordenada, sos muy de las metodologías, eso salió muy temprano, siento yo, y a mí, que soy un poco más desestructurada en ese sentido, dije, wow, qué capacidad de construcción, algo de arquitecta, ¿no? De la visión grande, y eso estaba ahí. Pero sí era como que aparecías vos un poquito y te retirabas. Era como te doy un
un poquito y me retiro. Y era como, vamos a un poco más. Y entendible totalmente también el miedo. Y ahí voy con esta parte de, digo, yo te acompañé y muy poco, vos sos muy generosa con tus palabras, pero digo, a mí me daría pánico estar impresa en un libro. Digo, también es algo que me gustaría hacer en algún momento, me encanta, pero me daría pánico. ¿Cómo hiciste? Y esto también para las personas que tal vez no están escribiendo un libro, pero están con su proyecto, cualquier proyecto que involucre, y esto lo hablamos muy seguido nosotras, exponerte. ¿Cómo lidiaste con esa parálisis que sé que existió? Sí, fue aceptar que una versión mía iba a quedar impresa y creo que vuelvo a lo mismo. En mi primera versión de escritura estaba impresa una Rocío que después del 5 de febrero, cuando falleció mi sobrino, dejó de estar. Y fue aceptar que esa Rocío no va a volver a estar más y que hay una nueva Rocío desde un lugar de escritura, desde un lugar de ser, desde un lugar de experiencia, desde un lugar de escribir un libro. Hoy no escribiría el mismo libro, lo escribiría distinto probablemente. Digo, es como que todos los días va muriendo una versión. Y fue aceptar que la Rocío que queda impresa en un posteo en Instagram ayer no es la misma hoy. Es aceptar que la que te escribe una vitamina de expansión mientras está de vacaciones hace 6 meses atrás no es la misma hoy y no tiene los mismos Mm, pensamientos. Y volvemos a la misma. Para mí es el interés compuesto del pensamiento y la reflexión que te lleva a quien sos hoy. Entonces digo, esta Rocío que escribió su primer libro probablemente sea una Rocío mucho más, con más herramientas, más evolucionada, como querramos decirle, en un próximo libro, en un próximo posteo, en un próximo escritura. Hay un ejercicio que fue como, che, estoy entrenando mi habilidad de escribir. En esta mm, versión que queda impresa, hay una primera palabra en el libro y hay un en el libro. Esta versión es ahora, no va a volver a ser nunca más. Y fue aceptar eso, que en el primer proceso no lo pensé. Lo pensé en el segundo, porque cuando yo le revisaba la primera escritura, dije, che, pero ¿de qué te estás cuidando? O sea, estás siendo como bastante mm, hipócrita en tu forma de escribir. Y ahí ahí va. fue como dije, che, para. Rocío ya no está más, vamos a una nueva. Y ahí me permití, me di permiso. Yo creo que la respuesta es me di permiso para dejar impreso una Rocío que para muchos puede ser una boluda, para otros puede ser muy inteligente, para otros puede ser, wow, qué arquitecta de metodología, para otros puede ser, wow, cómo me transforma su reflexión y su profundidad. N cantidad de personas, N cantidad de feedbacks, N cantidad de lo que Mm, sea, estar y exponerme. Y fue como creo que también coincidió con un dolor tan grande que cuando uno pasa dolores tan grandes, no importa tan poco el afuera porque estás tratando de sobrevivir vos, que fue como, bueno, me entrego, ya está, ¿qué peor que esto? Digo, y creo que hay algo del proceso de la vida que me acompañó en este proceso también de escritura. No digo que haya que pasar por cosas tan duras para escribir, pero yo creo que este libro también, por eso se lo dedico a Florencio, a mi sobrino. mm, Este libro para mí es mejor gracias a Florencio. mm. Y desde ahí me parece que fue aceptar que esa Rocío va a ir mutando y cada vez va a tener más herramientas, pero para tener esas herramientas de escritura o para lograr un libro como el que yo quería lograr, tenía que exponerme, tenía que aceptar que iba a quedar impresa esa versión mía y tenía que aceptar que hay una acumulación de escritura que te hace mejor. Y yo también lo veo en fuego cuando te leo vos, que digo, uy. ¿Qué forma? ¿Esto es ciencia, esto es parte de la ficción o es la vida real? Como que nunca Mm. sabes si está ficcionado o si no. Y creo que eso fue algo que a mí me servía cuando te leía, que siempre te lo rescaté. Esa cosa de que te exponías, pero no sabías si era cierto, ¿no? Ese lugar a duda. Y fue como, che, está quedando impresa semanalmente en todo lo que va mostrando de su recorrido. Y fue como, bueno, a ver, lo hace Luli, lo hace. ¿Cómo se llama esta escritura que escribió Teoría de la Gravedad? Leila Guerriero. Sí, que tiene textos muy profundos. Muy decís, Sí. che, qué vulnerable esta escritura. Y bueno, y fue como, bueno, yo quiero llegar a eso, no me quiero quedar. Creo que hay muchos libros de los que leí que sobrevuelan, como que no conoces a quién escribe. Y a veces el no conocer quién está detrás a mí me aleja. Y yo quería acercar con esto, como decir, che, yo me incomodé, yo Mm, estuve ahí. Ahora contame, un cliente me cuenta qué pasó y yo te cuento cómo lo pienso y qué pasa en la naturaleza y qué pasa en los procesos y qué pasa en los negocios. Quería llegar a esa profundidad, no me quería quedar sobrevolando. Y ahí creo que dije, bueno, me animo a imprimir esa versión de Rocío, sabiendo que esto va a ser mm. un entrenarme para algo mejor. Esa forma de verlo. Creo que podríamos hablar horas sobre este punto, pero eh, veo ahí como muy claro esto que vos decís de, che, cuando intenté ser
apta para todo público, no arriesgarme, pensar en todos mis posibles lectores y no decir algo que fuese, qué sé yo, o percibido como muy técnico y muy frío, o al contrario, muy, no sé, muy liviano. O sea, cuando acepté que, nada, que esto es solo una versión mía, pudiste un poco verte reflejada como eras en ese momento, ¿no? 100%. Y creo que este mix que señalás de, ok, te doy, se establece un pacto con el lector, en Sí, donde yo hay algo de mi intimidad que pongo ahí, pero no es intimidad en términos burdos de te voy a contar lo que me pasó, o sea, un screenshot de una conversación de WhatsApp, sino es te dejo ver lo que aprendí o lo que me dolió y lo que fue para mí, ¿no? Como es, creo, desde ese lugar sí. y ahí es donde yo vi, desde el lugar de leerte a vos en este proceso, otro nivel de, bueno, sabiduría es una palabra grande, pero creo que sí la vi, ¿no? Como parada desde un lugar más sabio, más transformado y más enteramente vulnerable, que Sí, creo que se notó incómodo. mucho en el texto. Incómodo, incómodo, pero también eso, lo mencionaste hace un ratito, con poder de transformación, ¿no? Que Mm, cuando uno entrega algo que es árido, eso no pasa. Y hay algo que sí pasa cuando vemos algo que todavía está vivo o te dolió o fue muy alegre o lo que sea, ¿no? Y en esto que decías de que sacamos varias páginas, y en esta poda hay una frase muy famosa que es Kill Your Darlings. Y es muy doloroso, ¿no? También esa parte de, che, este párrafo, o sea, me acuerdo que había párrafos que a vos te encantaban y que yo decía, esto tiene que irse, y párrafos que a mí me encantaban y vos decías, pero ¿te parece que suma? Yo tipo, no me toquen este párrafo porque este párrafo es como, no lo negocio este párrafo. Entonces, bueno, ahí también lo bueno de creo que trabajar con otro y cada uno desde su perspectiva, pero ¿cómo fue esto de decidir qué se queda, qué se va, qué te dolió sacar, qué te dolió dejar también? Y esto de vuelta, hablamos ahora de tu libro, pero creo que le sirve a cualquiera que esté trabajando en un proyecto. sí, re. Creo que renunciar, ¿no? Hay algo de cuando uno toma decisiones, renuncia. Y creo que también el espejo con el otro, porque yo muchas veces tendía a dejar los párrafos que eran más cómodos para mí, pero los que vos Mm, me proponías dejar muchas veces eran los más incómodos. O, por ejemplo, el libro, quizás si este libro lo pensamos fragmentado, está apuntado eh, es como el ABC de la profundidad de lo que quedó afuera y es bastante incómodo incluso siendo el ABC. Y no digo ABC porque sea como conformista, sino el ABC desde un lugar de decir, si bueno, hay 400 páginas o más que se escribieron, esto es como para el nivelar, digamos, para que todos podamos entender de qué estoy hablando en este ecosistema, pero quedó afuera lo que a mí me daba como esa entidad de decir, bueno, autoridad intelectual, qué inteligente esta piba, como esa parte más del ego que decía, dejé afuera lo que más puede decir el lector, qué inteligente esta piba, ¿no? Como, y había algo de matar eso de la autoridad intelectual, de matar esa persona que mm, decís, wow, qué bueno esto que escribí, cuando se lea. Y de repente me lo volaron, ¿entendés? Y era como, bueno, a ver qué pego, a ver qué pasa con esta Rocío que mm, está escribiendo desde un lugar que es un poquito menos de lo que ella quería desde un lugar intelectual. Porque hubo un momento que me dijiste, no es una tesis, esto no es una tesis, no es una tesis. Y fue como amigarme con que es un libro, no es una tesis. Yo como lo llevaba más al formalismo, a las citas, a los datos, a lo no sé cuánto, y fue como, es un torre esto, Rocío, como esto no. Y dejar eso, como esa cosa que me daba, como me alimentaba la intelectualidad, que me alimentaba la fuente, me alimentaba. Eso me costaba dejar afuera. Es como, yo no quiero que quede como un libro vendehumo. Ese era como mi primer. No quiero yo ser una vendehumo, prefiero no escribir un libro antes de quedar con algo vendehumo. Y esa fue mi mm, lucha. Entonces, cuando aparece, vos me acompañaste en la poda grande de las no sé cuántas hojas, y después viene la editorial y dice, bueno. Hermoso libro, está perfecto, pero le sacaría ciento y pico hojas. Y fue como, ¿what? ¿Qué? Y le sacó las que eran ese nivel que a mí me hubiese gustado llegar. Entonces creo que hubo una lucha conmigo misma y mi ego. Y mm, renunciar a eso, ¿sí? mm. Y a tu lugar seguro también, ¿no? Y a tu lugar También, seguro, que es al lugar a donde vamos rápidamente cuando hacemos algo nuevo. Y tu lugar seguro era esto de, che, mis papers, mi investigación, cada oración tiene 40 pie de página, o sea, esa era yo ahí, exacto. Y fue como una lucha, pero fue también una. Yo creo que escribir un libro y hacer negocios.
es el proceso de autoconocimiento más grande. Quitemos lo que es a lo mejor un duelo y un montón de cosas, pero escribir un libro y hacer un negocio, mira que trabajamos, yo trabajé en la Corpo, trabajé en empresas enormes, fui líder, como mil cosas que tienen muchos títulos lindos, pero al final cuando te encontrás sola escribiendo un libro o cuando te encontrás haciendo un negocio, que nadie te está guiando desde un lugar de decir, esto es así, esto es la visión, esta no es la visión, cuando te encontrás en eso aparecen un montón de inseguridades y monstruitos que quieren ir como que te van haciendo preguntas incómodas, ¿viste? Y creo que ese es el proceso, decir, che, a ver, pará, en este proceso, ¿qué aprendí? Y bueno, dejar mi ego intelectual de lado, por ejemplo, es podar Mm, lo que me gusta porque me da seguridad, ni siquiera sé si es porque, ¿entendés? Como empezar a hacerme preguntas incómodas incluso para mí. Fue un proceso de autoconocimiento enorme el libro. Es, primero llega la propuesta de decir, no tengo la más mínima idea cómo carajo se escribe un libro. O sea, puedo escribir, puedo hacer tesis, he hecho tesis, pero ¿escribir un libro? No, no tengo idea. Ok, hay que buscar ayuda. Ok, y sobre esto, tengo que estar preparada para que venga Luli y me diga, che, esto no va. Che, esto está escrito mal. Esto no sé cuánto. Es como, y eso es un proceso de decir, che, yo me pongo acá, yo escribo, pero necesito tu guía y también dejarte guiar. Y creo que logramos un libro, y vos decís que yo a lo mejor te agradezco demasiado, pero realmente yo creo que este libro no lo hubiese podido lograr con alguien que no me conozca, con alguien que no confíe. Para mí vos tenés una autoría muy grande en la escritura, en la edición, que me permitió confiar. Yo soy muy de confiar en quien me da autoridad, y no autoridad es decir 850 títulos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la coherencia entre lo que uno es, hace y muestra, ¿viste? Cuando yo te leo y vos decís, a ver, yo sabía que era buena escribiendo, pero cuando leía Un Fuego y todos los jueves quería recibirlo, digo, che, me encanta cómo escribe, y cuando me encontré leyéndoles Un Fuego a otras personas, digo, che, esta es Luli, y encontré eso, ¿viste? Como esa cosa de decir... Necesito que me acompañe alguien a quien yo pueda confiarle y que me guíe, no que yo guíe a la persona. Y creo que eso lo mm, logré en vos, pero no hubiese llegado a mí me da mucho orgullo lo que logramos, real, porque digo, no escribí nunca un mm, libro y de repente tengo un libro que lo leo y hay algo que no puedo creer que fue hecho por nosotras, ¿viste? tal cual. Entonces No, ahí es no, donde sí. digo, el ego se tiene que correr de este proceso porque si te pones a pensar quién carajo lo puede leer, no lo puede escribir. No, es imposible, tal cual. Y me encanta esto que decís de hay que digo, no puedo creer. Y esto me acuerdo que pasó varias veces en el proceso, ¿no? De, che, no me reconozco en lo que escribí, pero digo, para bien, digo, wow. Yo creo que vos entrabas como en unos flows Sí. muy profundos, de mucho laburo interno tuyo y era espectacular porque, bueno, como te dije, ¿no? Se notaba mucho qué partes habían sido escritas en un momento de flow, qué otras partes tenían más trabajo. También cada parte de este libro que además a mí me encanta porque es como que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Tiene condimentos y estados de ánimo y recursos que se van complementando de una manera muy armónica y muy hermosa. Y me acuerdo de hablar varias veces, ¿no? Che, este caso acá es como un remanso. Este ejemplo acá me parece que atiende a una necesidad de distender un poco porque venimos yendo muy profundo y hay que salir a tomar aire. Entonces, creo que además es un libro que te lleva como en un viaje muy hermoso, donde hay un poco de todo y uno va agarrando cositas y me acuerdo de estar leyéndole, decir antes de que estuviese terminado, le quiero mandar este párrafo a esta amiga o le quiero compartir este capítulo a tal persona porque tuve esta conversación. Y en esto creo que vos sos muy coherente, esta palabra que vos traes, en la forma en la que haces las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque en todo el proceso del libro fuiste muy, o sea, honraste lo Mm. que estabas diciendo en el libro. Y eso para mí fue muy evidente. Primero, porque plasmabas tu esencia o hiciste el trabajo que tenías que hacer para que tu esencia o una parte de tu esencia esté plasmada en este libro. Además, porque nos tomábamos las pausas necesarias, respetábamos mucho las energías y los momentos y las formas de cada una. Yo también pasé por mis cuestiones en ese tiempo en el que vos estabas escribiendo. Entonces, todo era muy respetuoso de los procesos y muy auténtico o siempre en busca de esa autenticidad, que tal vez no sea desde el momento uno, pero sí estaba esa búsqueda comprometida y seria, que es un poco de lo que hablas en el libro. Entonces, esto Sí. de proceso y resultado alineados. Re.
Y algo me surgen dos cosas, un recuerdo y me surge la palabra vivo, ¿no? Como el proceso fue vivo, no es que fue cartonado, como fue vivo, che, pará, me está pasando esto, ok, es coherente con lo que estoy escribiendo, lo respeto, como no quería ser careta, ¿viste? Como que sentía que eso a mí me rompía conmigo misma. Eso por un lado, que me sale la palabra vivo, fue como una obra viva. Y siento como que fue, Ujú. la fuimos como pintando y describiendo a medida que íbamos transitando. Obviamente siempre con un objetivo muy claro. Pero hay otra cosa que me surge, que me acuerdo, no sé, hay cosas de ese momento que medio como que borré, pero me acuerdo un día que terminé de escribir, estaba trabada, fue creo que una de las pocas veces me frustré en la escritura y te mandé una nota de voz y te dije, Luli, no sé cómo mierda voy a terminar este libro, estoy trabada. Me fui a caminar con Pampa, era invierno o ese solcito de invierno, me fui a caminar a dar una vuelta con Pampa y vos me dijiste, soltá, el libro, basta, déjalo, necesito tomarte un recreo. Y fue, pero sí, pero tengo un tiempo de entrega, pero no sé cuánto, en mi cabeza logística de gestión y fue como, me fui y desconecté como 20 días, 15 días, no me acuerdo cuánto había desconectado y volví, retomé ese capítulo y fue uno de los mejores que escribí. Y ahí también esto que vos decís, ¿no? El ritmo de la escritura, yo como que quizás todo el tiempo quería como lucirme con la escritura y no sé qué, y vos me decías, pará, necesitamos que haya descanso en la escritura también, como que no estés todo el tiempo al palo escribiendo espectacularidades, como bajá. Y eso fue un aprendizaje grande. Los tiempos de la escritura, los tiempos del escritor, los tiempos de, che, no soy una inteligencia artificial, no puedo estar todo el tiempo sacando maravillosas párrafos continuos, tengo que frenar. Y eso me lo enseñaste vos, sí, Creo que fue aprendizaje para ambas. fue Aprender zarpado. a respetar nuestros ritmos de producción y también esto, ¿no? De pensar en que lo va a recibir del otro lado. También no se puede estar todo el tiempo en las profundidades o todo el tiempo muy arriba. Entonces, eso me parece que, nada, que es muy valioso y muy Sí. único. Me encantaría agregar una hoja en cada capítulo contando todo el backstage, todo el lore, Esas el ideas que tenés LAM que son del fantásticas, o libro. sea, son fantásticas. La próxima lo escribimos, si hay un próximo, por ahora no, pero Perfecto, eh, seguramente. hay algo que me traes de esto de que cuando estamos en los proyectos, o sea, cualquiera sea el proyecto, como vos decís, hay algo de que a veces las cosas no salen perfectas. ¿Viste? Como que hay algo de eso de este proceso en el que siempre había algo para mejorar. Y hay que también ese ego de decir, bueno, pará, hay un momento en que tenés que entregar, hay un momento en el que se tiene que cerrar, hay un momento en el que, viste, como hay un momento que hay que avanzar y dejar de ponerse excusas porque no está perfecto. Y creo que eso pasa un montón, lo veo mucho en clientes, por eso también lo traigo. Hay momentos en que yo decía, uy, pero este párrafo para mí le puedo traer más información y lo puedo enriquecer y lo puedo mejorar y vuelve. Y era como, bueno, pará, está bien así, estás conforme, sí, pero siempre puede ser mejor. Y hubo también ese aprendizaje. Creo que pasa en los proyectos en general, en los negocios, como hasta que no tenga mejor el producto no lo saco, hasta que no tenga mejor el marketing no lo saco, hasta que el logo no esté mejor. Es como, basta de las excusas porque si no te paralizás y no avanzás. No, total. Y me acuerdo de Mm, ejemplos concretos, ¿no? Eran como temas, capítulos totalmente nuevos, súper relacionados. No es que no tuvieran nada que ver, pero era como, Ro, esto es un libro nuevo, entero. O sea, no sé si estamos para escribir una Biblia sí, de mal. todos los temas que se tocan con esto de lo que hablas, porque sería infinito. Sí. Y me acuerdo que hasta una vez me dijiste, che, ¿cuándo llega el momento de disfrute? O sea, ¿cuándo termina el trabajo profundo? Y creo que yo hasta te lo dije al principio, mirá que esto va a tener Me lo momentos dijiste, densos. me lo No sé dijiste. si usé la palabra oscuridad, pero la pensé seguro. Sí, Los sí, no la momentos de usaste, oscuridad. la usaste. La usé, Sí, perfecto, siempre soy honesta. sí, la usaste. Eh, pero tiene algo de, ok, en un momento esto que decís, listo, es hasta acá, y a ver qué me devuelven los demás, porque esto es un proceso vivo, esto no es un libro que, digamos, te sacaste un sombrero y es un hecho aislado y muerto y terminado, sino No, que es parte de algo mucho más grande que vos haces, que vas a hacer, es parte de una conversación con un sí, montón de personas que te escuchan hace un montón de tiempo, tus clientes, personas que, digamos, entonces, es parte de un ecosistema de una conversación y obvio que va a haber otro porque ya hay mil cosas que decir sí, de este libro, del proceso, de lo re. que te pasó después. Sí, y sabes que algo que me aparecía cuando decías esto, no, tampoco creo que hay una forma. Yo creo que escribí, a mí me gusta mucho leer, a vos también, y creo que cuando sos lector, sos mucho más exigente con lo que querés dar, porque sabe, o sea, tenés como algunas cosas como, decir, che, me encanta cómo escribe.
Kotler, me encanta cómo escribe Leila Guerrero, como empezás a encontrar esos referentes que decís, yo no quiero un libro como este, quiero un libro como este a ese nivel. Entonces hubo un estándar muy alto. Yo me acuerdo que cuando nos encontramos al principio, yo te dije, che, yo a este nivel de libro, ¿entendés? Como no quiero un libro pedorro, para eso no lo escribo. Y estoy bastante conforme, o sea, estoy conforme con el libro que generamos, que sacamos, pero hay algo que para mí fue fundamental, y me lo preguntaba hace poco en una nota, y es creer en lo que uno hace. Porque esto no es ciencia ficción, esto es un libro que es real, o sea, es cotidiano, es un libro que, pues, el otro día me mandó un feedback que decía, es la Biblia. Es muy fuerte, pero lo puedo compartir. O sea, encontré mi Biblia, ¿entendés? Es muy fuerte. Mm, A mí me dio mucho orgullo, mi ego, lo que quiera, pero me dio mucho orgullo. Dije, real, es un libro que a mí me hubiese gustado tener hace 10 años atrás, o mm, 5 qué sé yo. Y de hecho yo a veces abro así y digo, ay, no, no puedo creer esta frase, ¿no? Como, y vuelvo, pero no me quiero ir por las ramas. Es creer en lo que uno hace, es creer esta coherencia. Si yo no hubiese tenido la coherencia, de decir, che, esta metodología ayudó a un montón de gente, esta metodología es la que uso yo en mi vida, esta metodología es lo que yo aprendí mm, acompañando empresas, acompañando emprendedores, teniendo gente a cargo, como en todo esto aprendí esto y realmente creo en esto, creo en la transformación que tiene esta forma de avanzar. Cada fórmula es bioindividual de la persona que lee el libro. No es que yo te doy la fórmula, sino que te doy lo que fui descubriendo para que armes tu fórmula. Creo tanto en eso, Luli, que hizo que este libro también tenga esa vulnerabilidad y coherencia que vos traías al principio. Porque es muy mm, difícil escribir un libro coherente de este nivel si uno no total. está seguro de lo que está escribiendo. Porque hay muchas veces que el libro te pone a prueba. Es como decir, che, pará, esto lo escribí de esta Mm, forma, no lo escribí de esta forma. Y cuando vos estás coherente, no dudás, escribís. ¿Por qué? Porque sabés que lo mm, que estás diciendo es lo que crees. No sé si me explico lo que quiero total. decir, pero Sí, hay sí, sí. algo, yo leo como, no sé si te pasó alguna vez, pero en libros que empezás leyendo y decís, pero pará, ¿no dijiste esto medio raro al principio como lo opuesto? Y volvés, y ya hay algo te hace ruido. Bueno, yo creo que este libro no lo tiene tan a eso no lo tiene, porque Para nada. hay una línea, una vertebral que, no sé, Sí. creo tanto en eso que es muy difícil ser incoherente, ¿viste? Sí, o sea, diría que es muy fácil ser incoherente en general, muy difícil poder ser coherente en lo que uno comunica, hace, dice, y creo que vos estás en ese lugar, creo que por eso yo usaba antes la palabra árido, creo que cuando un libro es repetir cosas que uno cree que son así o que más o menos va juntando verdades o cosas, creo que esa aridez queda reflejada y creo que este es un libro profundamente cálido, profundamente vivo y creo que, digo, que hablas de negocios, pero también al mismo tiempo sos visceral, traes historias de otras personas y no desde un lugar de cartel, sino desde un lugar de che, te muestro estos ejemplos, estos otros casos, te ayudo a pensar, te ayudo a hacer preguntas y también te cuento desde dónde lo vivo yo. Yo te decía, ¿no? Que tenés un estilo, no en todo el libro, porque eso sería insostenible y tampoco sería deseable, pero muy poético y muy profundo de a momentos, Sí. que son ese tipo de oraciones que seguramente si nos están escuchando y lo leyeron van a decir, ah, sí, a mí me pasó. Hay párrafos a los que hay que volver y releer, ¿no? Y oraciones a las que hay que volver y releerlas porque te quedan resonando, es como las que las tenés que masticar, porque tienen una profundidad que va más allá del concepto al que están haciendo referencia, es una profundidad que tiene que ver con algo que traes con mucha coherencia y experiencia vivida. Sí, no No me sé acuerdo si si... yo me fui por las ramas un poco, No, pero no, no, porque aparte, ¿sabes qué me pasa, Luli? Que el mejor piropo que me hicieron del libro, creo que vos me lo hiciste por primera vez y después lo vi en clientes que me escribieron que lo leyeron y en personas random que no conozco y me escribieron y se generó algo súper lindo también para su experiencia con el libro. Y me dijeron, los que me conocen, hablas como escribís. Y para mí ese mm, fue, y vos fuiste la primera persona que me lo dijiste, cuando estaba el libro listo, me dijiste, Ro, encuentro tu voz en el libro. Y para mí ese fue el halago más, lo más lindo la gratificación de decir, mañana, y al final es trascendencia, mañana no estoy en este mundo y este libro habla como yo, escribí como yo hablo. Digo, hay algo de eso, de que sí, quedó impreso que hablamos al principio, de que para mí es importante en la vida, en los negocios, en la escritura, en cualquier, como vuelvo a lo mismo, al proyecto que hagas,
la coherencia, que te esté identificando lo que estás haciendo. Si yo digo, bueno, quiero trabajar de esto, quiero estudiar tal cosa, o quiero estar en pareja con tal persona, o quiero armar este proyecto, me quiero ir de vacaciones a tal lugar, o digo, lo que sea, que haya cierta coherencia, porque si no la hay, es muy difícil sostener. Y creo que ahí es Total. donde empieza el quiebre con uno mismo. Es decir, a ver, yo me voy de vacaciones, una vez está bien, dos veces está bien, pero digo, que llevémoslo a extremos en la vida, a cosas extremas. Si vos trabajás durante 20 años en algo que no te gusta, ¿a quién le está faltando el respeto? A vos mismo. O sea, no mucha Total. gente se va a enterar quizás, ¿sí? Si vos no lo contás. Si te vas de Mm, vacaciones 5 veces a sí, destinos que no te identifican porque no sabes si te gusta la montaña o la playa, y va a llegar un punto que va a decir, me da lo mismo, no me llena, siento vacío. Como hay algo que empieza a conformarte de tu forma de vivir. Yo creo sí. eso. Y creo en el libro, en los negocios, en la vida, hay algo que tiene que haber, que es claridad para la toma de decisiones y el compromiso. Porque yo una vez que tuve claridad de que iba a escribir el libro, tuve que tomar la decisión de escribir el libro. Eso significa renunciar a muchas cosas para escribir un libro Mm, y después accionar para lograr el resultado deseado. Y en todo ese proceso tiene que haber algo que es coherencia y alineamiento con lo que yo quiero, porque si no es muy difícil sostenerlo. Si yo no hubiese tenido clara la idea de escribir un libro, o lo hubiese escrito porque me lo pedí a un cliente y no tenía nada de corazón conmigo, no lo hubiese logrado así. Imposible, imposible. Y no es porque total. es imposible, a ver, es difícil, para mí fue muy difícil escribir un libro. No es fácil escribir un libro. Yo, la verdad que Para valoro mucho nada. más a los autores. Me parece muy difícil. O sea, como tampoco es fácil decir, tengo, y lo hemos hablado también de este tema, ¿no? Tengo la identidad de deportista, soy deportista. No es fácil lograrlo. Es No, disciplina. Escribir un libro es total. disciplina. Hacer un negocio es disciplina y es renunciar a un montón de cosas. Tener una pareja muchas veces tiene que ver con renunciar a otras cosas. Llévalo a cualquier lado de la vida. Por eso para mí este es un libro que habla de la vida y de los negocios. Total. Sí, muchísimo habla de la vida, te diría, y también de los negocios, pero de una forma así muy, muy completa, muy holística. Nada, todo lo que decís creo que está reflejado en el libro. No quiero hacer tanta referencia como al contenido, pero sí, o sea, recuerdo aparte estar editándolo o leyéndote y decir, che, esto me está ayudando para cosas mías ¿viste? De mi vida, como que muy aplicable sin ser una guía y nada más, ¿no? Sin ser como un paso a paso eh, sacado de no sé dónde, pero sí esto, como con mucho para pensar. Creo que es un libro que ayuda a pensar sin quedarse en eso de rumiar, sino también con pistas para hacerse preguntas que nos permitan después pasar a la acción. Sí. Ro, y un poco pensando en todo esto que venimos conversando, algunas cosas ya surgieron, pero ¿qué dirías que son algunas cosas que aprendiste en este proceso de escritura que te llevas para vos, para la vida, para el futuro? Masterizar, o sea, cuando te escucho es masterizar, entre paréntesis, todo esto no estuvo preparado, digamos, son preguntas que van resonando a medida que vamos avanzando en la conversación, pero me sale masterizar. Siento que hay, y me viene lo gastronómico, la comida, no sé por qué lo asocié con eso, como viste que muchos de los chefs cuando hablan dicen, o sea, vos podés estudiar la mejor escuela de gastronomía, pero hasta que no pasás por un restaurante Michelin donde te tienen al palo y tenés un chef que está atrás tuyo y que no sé qué, es como que ahí es la escuela, ¿viste? Y yo siento un poco que yo puedo haber estudiado un montón de cosas y puedo haber sido una adicta al estudio, porque yo me considero adicta en recuperación del estudio y la información, pero no es ahí donde se ejercita la habilidad, es en el salir a la cancha, en el cliente y en escribir. Y yo creo que para mí este libro fue una maestría de masterizar, de hacerme mejor en mi profesión, hacerme mejor en lo que ofrezco, hacerme mejor en mi... es como que metabolicé, me sale la palabra metabolizar también, metabolicé toda la información que estaba en mi cabeza y la bajé desde un lugar que es de Rocío. No hay otro lugar donde, o sea, no es que lo copié y lo saqué de otro libro, es como todo lo que estaba en mi cabeza lo metabolicé en este libro. Y creo que hay algo ahí de que se termina masterizando. Y eso aprendí, digo, la formación, el trabajo, el hablar, esto que estamos haciendo ahora siempre te lleva a sacar capitas nuevas
de lo que vos fuiste haciendo. Y ahí está la experiencia, y ahí está donde vos sumás valor a otros, ahí está donde vos podés dejar una huella, ahí está donde vos podés sacar tu voz, ahí está el valor que ofreces al mundo. Y creo que es eso. Me encanta. Mientras te escuchaba, pensaba y anoté acá, hablaste un poco de, bueno, de un proceso interno, pero también de los otros. Y me pregunto, ¿cuál fue el papel de los demás en este proceso? Recuerdo que alguna vez vos me decías, tampoco quiero que lo lea tanta gente. O sea, sí quiero otras opiniones, pero tampoco quiero nada que permee tanto. Y me pareció a mí muy sabio en ese momento que fueses cuidadosa de tu propia voz y de eso que estabas amasando. Entonces, ¿cómo fue esa gestión de los otros y qué pasa ahora que se publicó y que ya sí, digo, lo ha leído un montón de gente? ¿Qué te están devolviendo? Un poco esto de un libro incómodo que te decía al principio, pero hay algo que me traes que tiene que ver, no sé si fue respetuosa con mi tiempo, creo que tiene que ver con eso y con nuestro trabajo, porque siento que la gente en general somos opinólogos y no, a veces no entendemos el esfuerzo que hay detrás, porque uno puede opinar y decir, uy, qué libro, qué mierda el libro, qué bueno el libro, pero se ve desde la punta del iceberg, no se ve toda la construcción debajo, porque para escribir este libro pasaron más de 10 años para llegar a este resultado, digo, Mm, si sumas todo. Y me parecía que las opiniones livianas me iban a iban a ser muy permeables a nuestro proceso de mucho tiempo de trabajo, o sea, de trabajo nuestro con el libro y del trabajo de todo lo compartido y de nuestra experiencia y de muchas cosas. Digo, no quería abrir la puerta a la opinión fácil sin la película. O sea, era abrir la puerta a la foto. Y yo quería como realmente buscar referentes. Vuelvo a lo mismo, referente. Vos fuiste mi referente para guiarme en este proceso. Y después pensé en amigos o personas que tienen criterio, o sea, criterio para cuestionar con base sólida. Y me acuerdo que una de las primeras personas que vino a la mente fue Manuel, están los agradecimientos. Manuel es un amigo que es abogado, también estudió conmigo, y fue como, bueno, yo quiero que él lo lea con el ojo de que no sabe nada de negocios, o mm, sabe muy poco, o no está en el mundo de los negocios, y que sea como más, me dé esa mirada. Después dije, bueno, quiero que alguien de negocios lo lea y me dé esa mirada y quiero que lo lea como una amiga que puede cuidarme en ese proceso, es decir, che, te escucho, no te veo, me enganché, no me enganché, la verdad no me lleva a ningún lado, como más ese lugar de la experiencia. Y reuní a esas personas para que lo vayan leyendo. Y cuando fui viendo algunos comportamientos fue como, che, esto está bueno. O sea, cuando veía eso era mm, como, iba como, y no era porque, a ver, me iba a cambiar la opinión, sino porque confío. Para mí los referentes son importantes en la vida. En todo mm, sentido, digo, el referente es darle a quién le das autoridad sobre algo de tu vida, ¿no? Es como, entonces tenía que ver con ese proceso de entender a quién le abría la puertita para que entre a opinar, mm, cuando para mí el libro quizás no era directamente para esa persona, porque no era mi cliente objetivo o la persona a la que yo estaba apuntando con la escritura, pero sí a nivel coherencia mía y como yo individuo que escribía un libro. Y ahí fue donde es esto que vos me decís, no se lo di a leer a cualquier persona, fui como muy criteriosa en eso y creo que ese resultado hoy se ve porque quizás las personas valoran de mí que no quise quedar bien con el autor, quien lee, perdón. No fue mi intención quedar cómoda, ser una persona cómoda. Es como que a mí hay algo que hoy me está gustando es incomodar. No sé si te respondí, pero para mí es re profundo esta pregunta, porque siento que hoy cuando hacemos un negocio o cuando nos queremos ir de vacaciones o cuando estamos con alguien o en pareja, lo que sea en la vida, o sea, pasémoslo por todos lados, incluso en el deporte, es como hay mucha opinión, ¿no? Como, ay, los días te levantás temprano para ir a entrenar, yo no podría, ¿no? Me parece ¿no? Como, che, te vas temprano, no tomas alcohol porque mañana entrenás temprano, es como, yo no podría, es como, hay mucha opinión de, ¿estás segura que te vas a casar ahora? ¿Estás segura que es el momento? ¿Estás seguro que pasa esto? Como que hay algo de la duda colectiva y el ruido colectivo y el ruido externo que si lo escuchás demasiado te paraliza, y en los negocios es gravísimo eso, porque lo veo un montón, sobre todo en las personas que están iniciando
Como, hasta que esto no esté perfecto, hasta que esto no sé qué, porque mi marido no me apoya, porque no sé cuánto. Es como, hay tanto ruido, y más las redes y todo lo que pasa, que si no cuidas esa puertita a quién le das lugar, no, o sea, vas a ser una infeliz. O quizás estoy siendo muy dura, pero hay una insatisfacción que se va a permanecer, ¿viste? Como decir, bueno, me voy a quedar sin escribir el libro entonces, pues si quiero que lo apruebe mi viejo, mi hermana, mi marido, mi no sé cuánto, no voy a escribir un carajo. Y fue un poco eso, es decir, corto con esto porque es parte de cumplir un sueño, como hablamos al principio. Y es re incómodo, porque vos estás escribiendo y decís, uy, hay momentos en este proceso enorme de escritura, hay momentos que decís, che, cuando lo lea este autor, o si llega a las manos de esta persona que admiro, ¿va a pensar que es una porquería? No me importa, bloqueo esto. Es ir peleando con esos... Julia Mm, Cameron, creo, en El Camino del Artista dice, ¿no? Como los monstruos creativos o las personas como que te van robando la creatividad y quería que eso no suceda. total. Me pareció muy sabio de tu parte y también lo llevo a todas las personas que están iniciando un proyecto, un negocio. Esto también lo contás un poco en el libro, spoiler alert, y en algunos casos, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas de nosotros salimos a validar y qué sé yo, pero el límite entre ir a buscar esa validación y que de repente, claro, algo que todavía no tiene mucha forma, reciba una cantidad de feedback que no se puede absorber o una cantidad de opiniones que es muy temprano todavía para que se Mm, entienda tu visión, ahí hay un riesgo y me parece que esa búsqueda que yo mencionaba antes de tu propia voz, bueno, también fue, che, pongo límites. sí, No re. solo la busco, me hago preguntas y hago, digo, tomo decisiones en pos de, sino también es decir que no o Re. poner límites y distancia, ¿no? Eso me cien por pareció ciento como Es eso, sabio. es eso. Es eso. Yo lo aprendí, porque yo soy muy de que mi texto lo lea hasta mi tío segundo antes de publicarlo, y eso creo que a veces, nada, lastima un poco los riesgos que hay que tomar para escribir algo que tenga valor, y eso es una opinión personal, ¿no? Sí, re. Y de este proceso, de vuelta, hablamos mil cosas, pero si vos pensás en el libro, lo mirás, ¿qué dirías que fue lo que más te dolió? ¿Y qué dirías que te dio más alegría? O sea, ¿cuáles son esas imágenes, esos momentos o incluso sensaciones en el cuerpo que te quedaron de este proceso? Yo creo que hay algo del dolor que me generó el proceso mismo. El primero, la primera escritura, porque yo siento que no llegué a ese lugar donde me habías propuesto. Y después cuando lo revisé, después de lo que pasó en la vida, ahí sí llegué y fue con dolor. O sea, ya en mi vida había dolor y fue como un dolor, pero al mismo tiempo fue un escape, porque para mí fue el proyecto que me mantuvo en la vida, ¿viste? Como fue como... em, fue un proceso que voy con el libro y después cuando entregué el libro me quedó mucho vacío también. Entonces no te puedo decir, Mm, ¿viste cuando estás en un momento de dolor? Es como muy relativo, porque al final había muchos dolores paralelos. Entonces el libro fue doloroso en un momento doloroso, incómodo en un momento muy incómodo. No quiero ser tan injusta porque hubo cosas muy buenas y que fueron casi orgásmicas, por eso hablo tanto del coexistir, porque hubo algo del orgasmo intelectual cuando escribí un mm, párrafo que incluso te lo decía, como, no puedo creer que esto lo escribí yo, como que había algo ahí de la dopamina, de decir, wow, o sea, esto quedó impreso y lo escribí yo. O sea, la yo del futuro ojalá esté orgullosa y creo que es eso. Creo que hubo algo ahí de coexistir, de poder decir, che, me encantó lo que escribí, me dolió esto que escribí, me dolió el momento en el que estaba. Em, sí, eso. Me encanta y creo que, bueno, también tiene que ver con saber navegar y sostener las tensiones, ¿no? Y algo que también creo que involucraste en ese proceso de, no es un cuento de, no sé, uno, dos, entonces tres, sino es esto de también el proceso de crear un negocio, proyecto, libro, cada uno aplicará cómo nos bancamos el no tener algo resuelto, que es parte necesaria de crear algo nuevo y de crear algo que va a ser auténtico y va a reflejar quiénes somos, va a hablar de nosotros, porque sí, o sea, decidir, podemos decidir en dos patadas, Sí. pero digo, sostener y bancarse esa incomodidad que a veces puede, sí, puede significar decisiones muy grandes y muy dolorosas, es parte también del Sí. proceso, entonces me gusta la palabra coexistir.
Sí, y es un día a la vez. Es como, por eso hablo de 100 días. ¿Por qué 100 días? Porque uno quiere pasar del día del 1 al 100 sin pasar por el 2 y el 99. Y el 2 y el 99 hablan de procesos. Siempre lo pienso así. Y creo que este proceso es un día a la vez, un paso a la vez, cada día cuenta, cada acción cuenta. Y en la suma de todos esos días, en la suma de todas esas acciones, se traduce en un libro, se traduce en una relación, se traduce en un negocio, se traduce en una identidad de deporte. Digo, creo que es eso. A veces, y este mundo, creo que hoy yo soy capaz un poco crítica de todo esto tan rápido y ansioso y no sé qué, y creo que mi proceso de escritura, mi construir un negocio y lo que vemos de de mis clientes acá en el libro y de lo que hicimos con esta obra, digamos, tiene que ver con cada día cuenta, cada momento en el que te sentás, incluso cuando te sale una palabra en una hoja en blanco, cuenta, cuenta, Mm, cuenta, 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 es cuenta. Y creo que ahí sí. es donde aparece toda esta metodología y podemos lograr resultados traducido a todo lo que se nos ocurra. Yo lo veo como una forma de vivir, lo veo en la naturaleza, lo veo en una flor, lo vemos en los jazmines. O sea, Mm, no podemos tener jazmines florecidos todo el año. Necesitamos pasar por el invierno, necesitamos pasar por las estaciones, necesitamos que llueva, necesitamos que salga el sol, necesitamos que le dé el sol. Como, bueno, eso también es parte de un proceso. Entonces creo que tiene que ver con tener claridad hacia dónde querés ir, porque hay que sostener. Uno puede tomar decisiones rápido, despacio, pero cuando vos las tomás con claridad, lo podés sostener porque estás haciendo algo que es elegido desde tu ser, de quién, lo que querés vos, no lo que quiere el vecino, lo que vos querés. Bueno, vos querés escribir un libro, ok, tenés que sostenerlo, es difícil. Vos querés hacer deporte, querés ser una persona deportista, bueno, lo tenés que sostener. Vos querés un negocio, bueno, la vas a pasar como el culo muchas veces, lo tenés que sostener. Digo, y tiene que ver con eso. Yo sí, creo que tiene que ver con qué difícil. Bueno, depende, ¿no? Ciclos, a eso. veces difícil, a veces fácil sostener, Y no ahí sé. está la Pero mentalidad que aparece en el libro. retomando un poco esto que vos decías recién, creo que es esto de cada día cuenta y además escribir un libro no es sentarse en una computadora, ni hacer un negocio, estar teniendo reuniones o, digo, cuando yo estoy corriendo, cuando yo estoy pasando a mi perro, todo esto está sucediendo mientras tanto, ¿no? Y tener la sabiduría de entender que estos procesos suceden así, forma parte, y de eso también se habla en el libro, ¿no? Sí. Eh, Ay, perdón, y ahí te digo algo que sí, la nutrición invisible para lo visible. eso. Como si yo estoy mal, si yo es la que no me cuido, no cuido mi salud mental, no cuido mi bienestar, no cuido, no tengo mis espacios de silencio, no tengo tengo ruido, 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 ruido. Mm, ¿Qué resultado puede haber ahí? Si vos te cuidas, te priorizás, cuidas tu bienestar, cuidas tu salud mental, y es mucho más probable que puedas lograr lo que vos querés lograr, sea lo que sea que quieras lograr. Creo que hay algo de lo invisible, como levantarse, ponerse las zapatillas y hacer deporte, y hay algo invisible que tiene que ver con cómo como, cómo duermo para poder estar lúcida. mm, Hay algo invisible que tiene que ver con las horas de estudio que no son instagrameables. Hay algo invisible que tiene que ver con toda la experiencia y el cúmulo de acciones que hicieron a la experiencia que son invisibles, que no están en LinkedIn. Todo eso invisible hace a lo visible. Y creo que ahí es donde metabolizás algo que termina transformándose en un negocio, en un libro, en una relación, en algo. Y creo que ahí hay algo súper valioso de ese comentario que acabas de hacer, porque creo que si todo lo hacemos desde lo visible, no logramos mucho o no podemos sostenerlo. tal cual, y antes de ir como a la pregunta final, yo quiero aclarar que hay muchas cosas del libro que no traje porque era hablar más del proceso y porque Mm, tengo mucha curiosidad sobre cómo vos viviste este proceso, mm, pero el concepto de nutrición invisible aparece en el sí, libro y creo que hay mucho para hablar de eso, porque si mucho. bien hoy se habla mucho del el autocuidado y la salud mental y todo esto está muy en agenda, también siento que hay ahí un truco porque muchas veces tenemos culpa si no estamos haciendo algo, entre comillas, útil todo el tiempo. Hay como una lógica, ¿no? De que todo tiene que servir para algo o ser útil para algo que creo que es muy abrasiva eh, y también al ser invisible, entre comillas, creo que muchas veces creemos que cosas no sucedieron porque sí y no vemos que en verdad veníamos abonando ese terreno de muchas maneras y está bueno también reconocerlo
por ponerle valor, pero también para saber que, bueno, esto es una estrategia que evidentemente me funciona, ¿no? Sí, re. Digo, no es magia, no estoy hablando de que las cosas de un día a otro salen, pero estoy hablando de otra cosa, de ponerle valor a pequeñas cositas que vamos Re. haciendo. Y lo veo con los clientes, o sea, lo veo mucho en el uno a uno con clientes de lo que cuesta la nutrición invisible, de cómo si no se ven parece que no existe. Y creo que hay Mm, algo de ser, también invitarte más a la compasión. Vos hablabas de pasear a un perro, ¿no? Como vos decís, che, el paseo, a veces esos paseos son los que yo resuelvo como acomodo mi agenda durante el día, digo, y eso tiene que ver con eficientizar procesos y, vos decís, entrenar todas las mañanas. Y vos decís, sí, hay veces que no tengo ganas de entrenar, pero voy a entrenar porque eso me habla también de la fortaleza de mi mente y la fortaleza, como, también es una estrategia, son estrategias para la vida, para el negocio. Y creo que la primera es el autoconocimiento, y después es la mentalidad, y después sí, si querés, es escribir un libro, y después sí es, pero creo que hay algo ahí que está buenísimo rescatar porque creo que colabora a nuestra salud mental. Uno de los focos grandes claro. del libro y de lo que hago tiene que ver con generar más satisfacción en la gente, en los lugares laborales, en los negocios, como invitar a eso, a invitar, incomodar. Podemos sostener esta forma de vida desde un lugar tan exigente y tan poco compasivo con uno mismo, desde no valorar lo invisible, de que todo sea productivo y no hacerte la pregunta es, ¿qué carajo querés de tu vida? O sea, ¿qué querés? ¿Querés escribir un libro? Ok, hacelo. ¿Querés un negocio? Ok, hacelo. Mm, ¿Querés cambiar de trabajo? Hacelo. ¿Qué querés? ¿Qué querés de tu vida? Es la pregunta, creo que es lo más incómodo. Y Florencio, mi sobrino, vino a incomodarme mucho más, porque cuando hay pérdidas tan grandes y tan injustas en una familia, o la pérdida de mi bebé, o situaciones tan duras y crudas, uno no puede no preguntarse, ¿qué carajo crees en la vida? Porque si no la vas a disfrutar, ¿para qué estás? ¿No? Y creo que eso fue más crudo. Y sé que a veces suena esta crudeza que tengo en decir esto puede ser muy fuerte, pero creo que tiene que ver con ser, ir a la base y decir, che, tenemos una sola vida, la semana mm, tiene 167 horas, ¿qué carajo querés hacer con esas horas? 167 horas, ¿no tenés 5 horas semanales para mover el culo e ir a entrenar? 5 horas de las 167 de la semana. Bueno, ¿no querés 5? ¿Querés 3? Y ese no tengo tiempo. No, no es tu prioridad, no es no tenés tiempo, no es tu prioridad. O sea, las mm, cosas también son, hay que ser un poco más crudo en la historia que nos contamos para poder lograr resultados. Porque vuelvo a lo mismo, a lo que vos decías recién. Rocío, qué suerte tenés. No, no. O sea, no es esfuerzo, es quizás oportunidades que supe aprovechar y es también coincidir y mostrarme para que alguien me vea. O sea, a mí me molesta un poco eso de decir, uy, qué suerte tenés. No, 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 te juro que suerte. No vengo ni de una familia adinerada, no vengo ni de contactos acomodada, nada. O sea, y tampoco me creo que logré mil cosas. Creo que hice lo que es fiel a mí y me esforcé mucho por alcanzar este libro, el negocio y tomarme vacaciones cuando quiero. Tiene que ver con eso. Y nada me asegura nada, porque después pasa la vida y mm, hay injusticias y la vida te cambia de un momento para el otro. Y está bueno que cuando la vida está más o menos amable, pasarla bien. Y eso es en mm. un negocio, es en un laburo, es con tu familia, es con las personas con las que te relacionás. Y creo que para mí eso, si tengo que dejar algo de todo lo que venimos hablando, creo que se reduce en eso, ¿viste? Es decir, veo mucha gente, Luli, y sobre todo me contactan muchos también, cada vez más hombres que tuvieron mucho peso en sus espaldas durante mucho tiempo de proveer y proveer y que todo sea visible y que todo, que se desdibujan y que terminan teniendo vidas que las ves en Instagram y son hermosas o influencers que ves y decís, wow, qué espectacular y después no pueden monetizar o personas que lo ves de afuera el visto lejos, es buenísimo. Ahora cuando empezás a entrar hay una falta de pregunta, de autoconocimiento, de bienestar, y que vos decís, no podés conformarte así, o sea, tenés todo para poder, y ahí creo que viene este libro, a incomodar para que uno pueda tener una satisfacción mucho más grande. Wow. Bueno, me encanta. Redonda, redonda la frase. Hay algo que a mí me gusta mucho de lo que vos traes siempre, es esto de no recortar la realidad, ¿no? Como no, no es que yo de negocios y entonces solamente hablo de negocios y me Mm. quedan prohibidas estas palabras o prohibidos estos temas.
porque eso es artificial, no es así, somos todas personas, eso ya lo sabemos, suena obvio decirlo, pero creo que al final no es tan obvio y termina siendo una novedad hablar de las personas como un todo y como, ¿no? De todo lo que nos compone. Para ir cerrando esta conversación, aunque podríamos seguir mucho tiempo, ya lo sabemos, mi última pregunta tiene que ver con qué decisión te gustaría que este libro despierte en la persona que lo lee. La primera decisión, para mí la decisión es, ¿te vas a dar permiso? O la pregunta tiene que ver con, ¿te vas a dar permiso para incomodarte y cambiar lo que no te gusta en tu vida? Esa es como la primera que me surge. Después lo pondría, le haría un zoom in en negocios, en el caso de que sea un negocio o en la vida, pero la decisión tiene que ver con, me quiero incomodar para poder ser una mejor versión mía. Y no mejor versión desde un lugar cliché. No, es, si estás ok con tu vida y todo funciona perfecto, bueno, quédate ahí, está perfecto y ojalá este libro sea hasta filosófico para vos. Ahora, si este libro te incomoda, es porque hay algo que te está haciendo resonar o hay un espejo o algo, y creo que ahí hay una decisión para tomar en los próximos 7 días, en la próxima semana, para cambiar tu realidad y poder vivir de una manera más satisfactoria. Eso es lo que espero. Digo, por eso hablo de incomodar. Mi objetivo es incomodarte. Y si no te incomodé, que sea un libro meramente filosófico que te invita a volver dentro de unos años, a abrir una página y decir, ah, mira esto. Eso. ¿Coincidís o Sí, cómo me lo ves vos? encanta. Coincido, y creo que además, si no hay ningún cambio que uno quiera hacer, también es un libro para compartir, ¿no? Creo que también es eso, es un lindo regalo para otras personas. A mí por lo menos me despertó mucho eso. Me llevé Sí, muchas cosas yo y dije, esta parte, este capítulo, este párrafo, foto o libro, ¿por qué no? Para estas me personas pasó de las algo que me re acuerdo. lindo que me llegó ayer de una chica que el papá para Navidad le regaló un libro, lo leyó ella, se lo dijo a la mamá sacó captura de pantalla, me lo compartió y se lo recomendó a 5 amigas. Y me dijo, y ella fue la que me dijo, tu libro para mí fue una Biblia. Ella tiene un Mm, negocio en el sur y me lo compartió de una manera tan generosa. Pensá, viste cuando, no sé, viste, yo lo veo muy como cadena de favores o no sé, llamarlo como sea, pero sí. el papá tomó la decisión, le regaló el libro a la hija lo leyó, se lo dio, se lo recomendó a 5 personas, a 5 amigas, que las 5 amigas lo compraron y la mamá le manda la foto tomando mate con el libro en la mesa y me la comparte por Instagram. Si eso no es generosidad, porque ella tranquilamente podría haberse quedado en esa información y yo ni enterarme, y no la conozco. Y vos fíjate cómo es la cadena. Digo, este libro que llega a las manos que tengan que llegar, que sean las Mm, personas correctas, confío en que las personas correctas lo van a leer, ya está. O sea, la flecha está en el aire y creo que dimos lo mejor. mm. Creo que fue un proceso súper lindo, yo estoy súper agradecida y a mí me gustaría hacerte una pregunta a vos. Qué miedo. A Sí. ver, dale. Contestarla y si no, no. ¿A A vos qué ver. te dejó este libro? O el proceso, o como sé que para vos fue un trabajo, pero si tuvieses que compartir algo de todo este proceso, Mm, lo que leíste, lo que yo escribí, lo que me quieras compartir, pero si vos decís, mirás para atrás, decís, yo fui parte de este libro, ¿qué te dejó? Que quizás tiene que ver con el proceso, quizás tiene que ver con algo tuyo personal, quizás mm, tiene que ver con fue un trabajo más, o sea, no hay una respuesta correcta, sino mm. como desde ese lugar quizás hay algo que haya dejado, no sé. Mucho dejó. No, definitivamente no fue un trabajo más. Para mí también fue de alguna forma terreno nuevo y también acepté, creo que con mucho miedo al principio. Y cosas que me llevo a ver del contenido, creo que me llegó en un momento que todavía transito de muchas preguntas, me incomodó leyéndolo y también, bueno, creo que lo hemos hablado en alguna de las llamadas pocas que tuvimos, que te dije, che, esta parte es como que, como si me la estuvieses escribiendo a mí ahora, y me pasó esto de eh, querer regalarle algunas partes a algunas amigas muy queridas que digo, che, esto es lo que yo quisiera decir y no pude, o esto habla de algo que estábamos hablando. Entonces, primero eso, o sea, muchas de las preguntas que tienen que ver con la autenticidad en la propia vida, en los propios proyectos, me incomodaron, todavía sigo incómoda, te diría, y las estoy sosteniendo. Y en cuanto al proceso, para mí fue muy mágico y muy alquímico. No sé si es Sí, una sí, palabra, sí, pero, sí. pero hago Re. uso.
encontrar la receta justa entre la intervención y el respeto por la propia voz. Le dejo un comentario y desde donde miro el texto desde lo pequeño o hago zoom out y entender estas velocidades, estos remansos, este mix de recursos, desde lo práctico hasta lo más poético, filosófico, el caso, encontrar esa receta justa con voz Mm. me resultó nada, una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Desde lo intelectual, pero también desde el ping-pong con un otro, de decir, che, estamos viendo lo mismo, estamos como creando de a dos algo que está vivo y que tiene mucho, es muy artesanal y muy hermoso, porque entonces hay algo de la subjetividad que se juega. Y ahí algo como para terminar, que me surge compartir, que el lector, no, el lector o el oyente no lo sabe, es nuestro recorrido juntas, porque para llegar a este libro con Luli, pasó mucho tiempo, o sea, nos conocemos hace más de 10 años por la serendipia o la sincronicidad de la vida, no sé. Nosotros nos conocimos trabajando en barrios vulnerables, trabajando en negocios, en innovación. Tuvimos una carrera profesional muy paralela, donde a mí, no sé, me acuerdo para Facebook, cuando yo estaba en Facebook, que me pidieron una recomendación y automáticamente apareciste vos en mi cabeza. Trabajamos como voz proveedora cuando yo estaba en Facebook de ASEA, como que la vida nos encontró. De hecho, tu familia vivió donde vivió mi marido toda la vida. O sea, muchas cosas que nos fueron acercando. Mi cuñado es amigo tuyo desde otro lado. O sea, antes nos conocimos nosotros de todo eso. Y Tal. creo que hay algo que la vida nos fue encontrando en muchos momentos con muchas cosas que coincidimos, por ejemplo, los negocios, la innovación, no sé cuánto, o la astrología, como que podemos hablar de cosas como muy random y de cosas muy distintas desde tu escritura y tu mirada súper sensible por el arte y como los movimientos más culturales o algo así. Y como que me fuiste enseñando de tu mundo de a poco, y este libro es como que terminó encontrar un idioma entre nosotras que creo que se fue como se fue generando, es como un idioma, no sé, aprendes inglés y viste que vas mucho tiempo como aprendiendo cosas separadas y de repente hablas fluido. Bueno, Sí. creo que fue como nuestro proceso en esta relación, que para mí también es un paso a la vez, un proceso a la vez, un insight a la vez, como en nuestra relación de tantos años, que fue de a poco, fue como aprendiendo a encontrarnos, charlar, después que invitarnos a un cumpleaños, después no sé cuánto, como fue hasta que hablamos. Creo que este libro nos hizo hablar un idioma. Hay algo que empezó a fluir desde un idioma más complejo, porque la vulnerabilidad que yo tuve que exponer a la hora de escribir un libro fue como tan brutal, porque fue brutal, y en el proceso en el que me encontraste y me acompañaste escribiendo un libro que fue brutal, porque yo creo que hasta sos psicóloga editorial, hay algo ahí. Y creo que eso también hace al libro, ¿no? Como yo digo, este libro nunca lo hubiese podido escribir sola. Primero porque hubo un montón de gente que directa o indirectamente, por eso agradezco hasta a mi personal trainer, digo, como hay algo que tiene que ver Literal. con la construcción de todas esas Mm, personas que me acompañaron, pero también tiene que ver con esta generación de esta relación a lo largo del tiempo, mm, sin saber, y esto acá traigo lo que vos decías, la incertidumbre, ¿no? Sin saber a dónde te iba a llevar. Así que yo estoy eternamente agradecida, eternamente agradecida. Me voy a acordar toda mi vida de esto. Y quería que este episodio de podcast, más allá de quien lo escuche, que ojalá que quien lo haya escuchado haya sumado muchísimo valor y lo puedas ver como un paralelismo en la vida, en los negocios, en tu vida, mm. mostrar el proceso, que no todo es lineal, que no todo es fácil, que no todo es de 1 a 100, pero recordar y ojalá la vida nos encuentre a los 70 80 años o en el futuro nuestro, pudiendo volver a escuchar este episodio y ver esa alquimización que tuvimos en nuestra vida y a dónde terminamos, porque no lo sabemos, pero sí creo que es algo muy lindo de compartir y que quede guardado este recuerdo. Acá dejamos impreso la Me versión encanta. del libro y acá queda impresa nuestra voz de todo este Me proceso. encanta y bueno, para cerrar, agradecerte mucho, Ro, no solo el espacio hoy, ahora, y siempre tu franqueza y tu disposición a ir a lo profundo, pero también tu confianza en mí en aquel momento, como dije. A mí también me dio como miedo aceptar la propuesta y animarme, y si lo hice fue porque siempre vos confías mucho en mí, siempre ves cosas en mí que yo no veo y siempre me traes propuestas que terminan en historias maravillosas, que no es poco, creo que es un montón.
Así que bueno, de verdad, muchas gracias y espero ver esto en, ¿cuántos años tenemos? Bueno, en 20, 25 años, no estamos tan lejos, así Re, que re. vamos. Gracias y gracias a todos los que están del otro lado. Ojalá este episodio les haya sumado mucho valor y si no, será un recuerdo que tendremos para siempre.